Para profundizar en este tema nos acompaña el día de hoy el psicólogo y sexólogo Rubén Jaime Quirós Bizarro. Él es de la Consejería de la Clínica Especializada Condesa. Pues muchísimas gracias, Hola. Rubén, por estar aquí en A Tiempo 21 para hablar de estas enfermedades que están ahí siempre. Hay enfermedades mucho más agresivas, mucho más visibles. ¿Por qué no comienzas platicándonos qué son exactamente las enfermedades silenciosas? Bueno, esas básicamente son enfermedades que puede que en etapas tempranas no tengan síntomas muy claros, entonces la gente no se da cuenta que las tiene, ¿no? Y entonces puede estar mucho tiempo con esta enfermedad, puede estar avanzando y tú como si nada. Entonces lo importante sería detectarlas desde antes. Exactamente. La vida continúa, es habitual. El día de hoy hablaremos específicamente de dos, del VIH y de la hepatitis tipo B y tipo C. Platícanos, para empezar, algunas de las generalidades de estas dos enfermedades. Bueno, como comentas, estas son enfermedades silenciosas porque puede que en etapas tempranas no tengan ningún tipo de sintomatología, las tres. ¿Sale? Puede ser que sí, puede que la persona comience a sentirse quizá un poco cansada. En el caso del VIH lo que hace es disminuir las defensas. Como baja las defensas, obviamente podemos comenzar a sentirnos cansados, tener diarreas, fiebres, comenzar con estos síntomas, pero no son específicos del VIH, sino que es una consecuencia alterna, por así decirlo. En el caso ¿De la combinación, resultado de dos enfermedades? No. Bueno, más bien es como bajan las defensas, te enfermas de otra cosa, ¿no? Y es cuando lo comienzan a percibir. Por ejemplo, es muy común que lleguen las personas a hacerse la prueba porque ya han tenido que estar yendo al doctor muy frecuentemente, o porque tienen candidiasis, que es otra enfermedad en la lengua, o alguna otra enfermedad que le llamamos oportunistas. Muy bien. En el caso de las hepatitis, los síntomas podrían ser ictericia, que es la piel se pone un poco más amarillenta, como Bart Simpson, yo digo, o los Minions ahora. Exacto. Puede haber dolor abdominal, la orina se torna un poco más oscura, las heces un poco más blancas, pero no siempre pasan estos síntomas y no hay un periodo establecido tampoco. ¿Cuál es la diferencia, ya hablamos del VIH, entre el hepatitis B y C? La diferencia, bueno, para empezar son virus diferentes, las similitudes que atacan directamente el hígado, y la diferencia radicaría un poco más en la manera en que se transmiten. La hepatitis C es mucho más sanguínea, ¿okay? Es más por transfusiones sanguíneas, por compartir agujas, por ejemplo en usuarios de drogas inyectables. La hepatitis B se refiere más a lo sexual, ¿no? No quiere decir que no de por la otra vía, ¿no? Las tres, bueno, VIH, hepatitis B y hepatitis C, son por relaciones sexuales desprotegidas, sin preservativo, de madre a hijo, también por medio de la leche materna, y por vía sanguínea. Pero son los porcentajes mayores en estas áreas. Exacto, sí. Teniendo en cuenta esto, que son enfermedades silenciosas, que no nos dan signos de alerta, que no tenemos mucho que hacer, es importantísima la prevención, Rubén. Es lo mejor que puede pasar. Muchas veces no nos percibimos en riesgo, ¿no? A mí no me va a pasar, o eso es como para otra población, y en realidad cualquier persona que tengamos relaciones sexuales sin preservativo, que al parecer son bastante, podríamos estar en riesgo, ¿no? Sobre todo si no conocemos cuál es el estatus de nuestra pareja. Entonces lo más importante es siempre realizarse la prueba. Hay algunos grupos más vulnerables que otros, es decir, aunque todos decimos nosotros somos los sanos, nosotros nos estamos protegiendo, hay algún grupo que sea más vulnerable y que tenga que estar como mucho más atento a estas señales poco visibles. Sí, por ejemplo, en el caso del VIH, es una enfermedad que sigue afectando en su mayoría a personas homosexuales o a hombres que tienen sexo con hombres, a mujeres trans o a personas que se dedican al trabajo sexual. Sin embargo, para nada son exclusivas de estas. En realidad le pueden dar a cualquier persona. Yo trabajo en la Clínica Condesa realizando pruebas y de verdad llega cualquier tipo de persona, llega muchísima gente que no te puedes imaginar, ¿no? Ya lo mencionaste, ¿a dónde podemos acudir para hacer estas pruebas y cuándo es el momento ideal para hacer pruebas preventivas? Ok, por ejemplo, en la Clínica Especializada Condesa realizamos pruebas de VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis como un inicio. Los resultados los puedes tener incluso el mismo día, de VIH y de sífilis. Solo necesitas llevar una identificación, pero en realidad puedes acudir a cualquier centro de salud, si es de manera gratuita, o ya en todo caso acudir a cualquier laboratorio para realizarte estas pruebas. ¿Cuándo es el mejor momento? Yo creo que ya. Siempre, para todo mundo. ¿Alguna edad, algún rango de edad en el que sea oportuno? No, en realidad, una vez que iniciaste tu vida sexual, una vez que inicias a tener prácticas de riesgo, sea cual sea, es muy conveniente que comiences a ver por tu salud. Sí. Rubén, ¿cuáles serían los tratamientos
o el tratamiento a grandes rasgos para tratar estas enfermedades son largos. Bueno, el del VIH es obviamente de por vida, pero el de hepatitis B y C específicamente. En el caso del VIH, como lo dices, son el tratamiento antirretroviral que se da por toda la vida, al menos hasta ahora, ya veremos cómo avanza la ciencia. En el caso de las hepatitis, lo que se necesita en realidad es hacer más estudios, ver cómo está funcionando el hígado, que es algún ultrasonido, para ver cuál es como la agresividad de la enfermedad, por así decirlo, y ver cuál va a ser el tratamiento adecuado. En algunas ocasiones ni siquiera se requiere tratamiento farmacológico, simplemente con cambiar algunos hábitos de la persona para que deje de ser agresiva. En otras ocasiones, por ejemplo, el tratamiento antirretroviral para VIH ayuda también a atender la hepatitis C, más no es el tratamiento exclusivo. Lo que sí es cierto es que en México el tratamiento para la hepatitis C es un poco inaccesible. Es bastante inaccesible. Por ejemplo, sí tienes que tener es muy costoso, por ejemplo. Para empezar. Y no lo cubren todos los seguros. Los seguros, así es. Rubén, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando ya estás contagiado? ¿Cuáles son como algunos síntomas más bien algunas medidas para evitar los contagios? Ok, yo creo que siempre tenemos que tener muy consciente de que tenemos que cuidarnos con todo lo que eso significa, ¿no? En las relaciones sexuales usar preservativo, si tenemos una pareja estable, tener una comunicación amplia con esa pareja, realizarnos la prueba a ambos antes de decir tener relaciones sexuales sin preservativo. En el caso de las transfusiones sanguíneas, en realidad representa que ya todo tiene que ser muy higiénico, entonces no tendríamos que preocuparnos tanto al respecto. En el caso de usuarios de drogas, por ejemplo, utilizar agujas nuevas, por ejemplo, no compartir agujas. Creo que esas medidas son sumamente importantes, por ejemplo, para la hepatitis C. Muy bien, pues básicamente prevención e información oportuna es lo que podemos hacer para esta y para prácticamente cualquier enfermedad. Así es. Rubén Quiroz, muchísimas gracias por estar con nosotros en A Tiempo 21. Gracias. Y usted quédese con nosotros, regresamos después de una pausa con más información.